Mi nombre es María Alejandra Villamil y hoy vengo a exponerles una pequeña introducción sobre el tema que vamos a hablar. Como les mencionaba, a nuestro grupo le corresponde exponer sobre el COVID. Aquí les daremos una breve introducción sobre el tema dado a conocer más profundamente. El coronavirus, o SARS-CoV-2, es originado en diciembre del 2019, presentado en Wuhan, China. Los primeros casos de este coronavirus fueron denominados COVID-19 y indicaron que se transmitía principalmente de persona a persona, como por medio de la tos, estornudos, transmisión por inhalación de gotas y transmisión por contacto. Con el contacto es con las membranas mucosas, orales, nasales y oculares. Ya sabiendo esto, a continuación continuaremos con mis compañeros para explicarles mejor toda la información del virus. Gracias. Mi nombre es María y voy a hablar de los efectos del coronavirus en el cuerpo. Bueno, primero el virus empieza su viaje en las mucosas que protegen la nariz o la garganta. Las células de esta región están cubiertas por la proteína AC2 que el SARS-CoV-2 reconoce y utiliza para fusionarse con ellas e introducir su material genético. Una vez que están dentro, les ordena detener sus funciones normales de manera que las obliga a crear más virus en el interior de ellas. Antes de morir, fabrican millones de copias de coronavirus que después infectan a células vecinas o saldrán del cuerpo para invadir a otra persona. Los días, a medida que avanza el coronavirus en el cuerpo, se sigue propagando y migra hacia la faringe y la laringe. El coronavirus continúa descendiendo y pues al final llega a los pulmones, que es ahí en donde se sabe si el SARS-CoV-2 infecta a las células que rodean los alveolos e inicia la batalla muchas veces mortal entre el virus y el sistema inmune, en donde las defensas del cuerpo atacan al coronavirus y las células infectadas, dañando también a los pulmones. Bueno, los tejidos del pulmón se inflaman tanto que la labor de los alveolos, que pues son las bolsas de aire que introducen oxígeno al torrente sanguíneo, después de distribuir a todo el cuerpo, ahí es donde se sabe si la infección progresa, esos niveles de oxígeno disminuyen y cuesta trabajo respirar. Bueno, se presentan algunos de los síntomas. Bueno, algunos de los estudios sugieren que no es tanto el virus sino el mismo cuerpo el que causa tanto daño. En su intento por combatir la infección, nuestro sistema de defensas reacciona de forma muy desproporcionada debido a que no reconoce el virus. Y pues parte de esa respuesta incluye la producción de proteínas inflamatorias, que son las citoquinas. Esas citoquinas son las moléculas que avisan al sistema inmune sobre la presencia de un invasor para eliminarlo. Se acumulan y atraen la atención de más células inmunes. Y pues ahí es cuando varios de los órganos empiezan a fallar. Y ese proceso se llama tormenta de citoquinas, como pues también se presenta en otros virus que ya han pasado. Debido a la inflamación, los pulmones pues ya no funcionan bien, se endurecen y sus alvéolos se llenan de pus. En algunas radiografías aparecen manchas blancas donde deberían haber espacios negros, como se ve en la figura. Y en ese punto de la enfermedad es cuando ya la gente se asfixia y los intuban con el ventilador mecánico. Pues todavía no se sabe en sí cómo se abre el paso del SARS-CoV-2 hacia el sistema nervioso, pero pues algunas de las ideas se dan en que las rutas de entrada podrían ser a través de la nariz, subiendo por los nervios olfatorios que conectan al cerebro. Eso pues explicaría la desaparición de olfato y bueno, otros síntomas. Algunos de los estudios indican que hubo aumento de niveles de proteínas relacionado con la presencia de los coágulos, pues que estos pueden bloquear las arterias importantes del pulmón o incluso se pueden alojar en el cerebro, causando
que pues ya haya coagulación excesiva y resulta dando una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. Bueno, la tormenta de citoquinas, que ya había nombrado, da lugar al interior del flujo sanguíneo, en donde se produce un daño, el daño de los endotelios vasculares. Los efectos de la coagulación de la sangre parecen ser causados por varios mecanismos diferentes, como el daño directo de las células que recubren los vasos sanguíneos y la interferencia de los diversos mecanismos de coagulación de la sangre misma. El bajo nivel de oxígeno causa pues neumonía y la sangre es más propensa a que se coagule. Buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Serrato Beltrán y vengo a exponerles sobre las sintomatologías que causa el virus COVID-19. Bueno, para tener en cuenta sobre el COVID-19 se debe aclarar que no es el primer coronavirus que aparece en nuestras vidas. El primero de ellos se descubrió hace casi 60 años, que provoca en humanos una enfermedad respiratoria similar a una gripe. Hay bastantes tipos de coronavirus, pero no todos suelen afectarnos. Otra cosa que tenemos que tener claro es que los virus no intentan matar al hospedador. De hecho, esto no deja de ser un hándicap para ellos, ya que tienen que ir a buscar otros hospedadores. La única intención de los virus es reproducirse, igual que todas las especies de seres vivos sobre la Tierra. De acuerdo a su estructura genética, los alfa coronavirus y beta coronavirus infectan solo a mamíferos y normalmente son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales. Y tener muy en cuenta que el nuevo COVID-19, que también se conoce como el nuevo coronavirus, es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo. Su mecanismo de acción suele ser absorción, penetración, decapsidación, síntesis y replicación, y por último el ensamblamiento y la liberación. Y todo esto causa unas sintomatologías. Estas afectan de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Y otros síntomas menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Y los síntomas más graves por los cuales se tiene que acudir a un médico es dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Les hablaré también de los diferentes tipos de COVID como se los muestro. Como les indicaba, en los diferentes tipos de COVID, como explican los investigadores, los hallazgos tienen implicaciones importantes para el manejo clínico de este virus, para poder así ayudar a los médicos a predecir quién tiene más riesgo y por lo tanto el tipo de atención hospitalaria. En el COVID, los factores como la tos persistente, la fiebre y la anosmia son los 3 síntomas claves. Sin embargo, los pacientes pueden experimentar una amplia gama de síntomas diferentes, entre los que se incluyen dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, diarrea, confusión, pérdida de apetito, falta de aliento, entre otros. Para verlo ya más específico en cada uno de los síntomas de los tipos de COVID, tenemos el primero, que es similar a la gripe, pero sin fiebre. Causa dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho, pero sin fiebre. El segundo, similar a la gripe, pero con fiebre. Dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre y pérdida de apetito. El 3, que es gastrointestinal, da dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida de apetito, diarrea, dolor de garganta, dolor en el pecho, pero sin tos. Para el cuarto, nivel 1 severo con fatiga, da dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho y fatiga. Para el nivel 2 severo con confusión, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión y dolor muscular. Y el último, que es el nivel 3 grave con dolor abdominal y respiratorio,
Nos causa dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, falta de aliento, diarrea y dolor abdominal. Con esto ya veríamos y sabemos los diferentes tipos de COVID que se han desarrollado y los síntomas que causan cada uno de estos. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Vargas y les voy a explicar sobre la enfermedad del COVID-19, qué tratamientos hay, qué medicamentos existen y qué soluciones tenemos hasta el momento. Gracias. Bien, para hablar del tratamiento que hay por ahora del coronavirus, tenemos que entender que hay dos clases de pacientes. La primera clase son los pacientes que se pueden recuperar en casa, donde deben descansar, tomar muchos líquidos y comer cosas nutritivas. Claramente estas personas tienen que estar aisladas de los demás familiares para evitar que el virus se esparza. También toca llevarles un control con el fin de ver que los síntomas no vayan a peor. Ya pues nuestra segunda clase son los pacientes que tuvieron que pasar a un hospital. Aquí ya se utilizarán lo que son los ventiladores mecánicos, oxígeno y pues demás aparatos con el fin de que la persona no pueda complicarse. Ya se llevará un control mucho más estricto y pues empezará la aplicación de medicamentos ya más farmacéuticos. Bueno, los medicamentos como tal no existe alguno que prevenga o cure esta enfermedad, pero pues se usan medicinas, pues tanto de fármaco como de remedios caseros que ayudan a aliviar los síntomas leves del coronavirus. Bien, en los hospitales se usa el Remdesivir, el cual bloquea la replicación del coronavirus, logrando que pues, el cuerpo pueda combatirlo y se vean buenas mejorías en los pacientes. También hay otro que es el plasma de personas que ya tuvieron la enfermedad, con el fin de que los anticuerpos que se generaron, pues combatiendo la enfermedad, pasen a otra persona y pues combatan la enfermedad. Claramente existen vacunas que se están desarrollando, pero pues no son del todo seguras que puedan decir que están curando el coronavirus. Y pues las soluciones que hay momentáneamente son todas las reglas de bioseguridad, como es el lavado de manos, distanciamiento, comprobar temperatura, entre otros, que son los más efectivos hasta ahora, evitando que el virus se pueda propagar. Gracias.